Lupe, Gerardo y Melina, les voy a compartir una experiencia del auditorio. Dice, hace un mes, en el Estado de México, mataron a mi prima hermana, tenía 45 años de edad, una hija también de 18 años, y su esposo salió una noche de trabajar y no llegó a casa. La torturaron, la envolvieron en cobijas, y el impacto de la tortura y la manera en que le arrebataron la vida es muy destructiva. Así alrededor dejó mucho dolor, y hasta la fecha, ojo, aquí está lo importante, hasta la fecha nadie responde sobre esta vida, no hay detenidos, no hay investigación, o sea, la impunidad. Lupe. Sí, justo lo que estábamos hablando, ¿no? El tema del Estado de México, que ha rebasado todo el tema de las violencias allá, las cifras de desaparición de mujeres y además de los casos de mujeres asesinadas que aparecen en un río ahí cercano que está, es terrible. Efectivamente, lo que rodea la impunidad, y por eso es que ha crecido de tal manera. Vemos con buenos ojos el que se haya decretado ya la alerta de violencia de género, porque esa es una posibilidad de que se establezcan medidas de prevención. No solamente este caso que nos comenta este Radio Escucha, sino además recién, y esa es una sentencia, una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también un caso del Estado de México, es el primer caso que se analiza en la Suprema Corte de feminicidio, en donde ordenó la Suprema Corte que se repusiera el procedimiento, porque fue un caso en donde el tipo mata a su esposa y la hace parecer como que fue un suicidio, y se archiva el asunto, además con la agravante de que este tipo es policía investigador y es escolta en la subprocuraduría allá en el Estado de México, ¿no? Entonces, además él conocía, él tenía elementos de juicio que podía, que incluso preparó la escena del crimen, ¿no? Entonces, la Suprema Corte analizó todo esto y dijo, no, todos los asesinatos de mujeres tienen que ser investigados con perspectiva de género y tienen que ser investigados como feminicidios. Ya durante el transcurso de la investigación se determinará si es otro tipo penal, pero tienen que investigarse como feminicidios, y en ese caso concreto se ordenó la reposición del procedimiento, ¿no? Entonces, como ese caso que llegó hasta la Suprema Corte, me supongo este caso que nos comentan, en donde reina la impunidad, ¿no? Y yo les recomiendo esto de que sigan, de que no dejen, esto nos ha llevado en el caso de Mariana Lima, nos llevó muchos años que llegara hasta la Suprema Corte, pero logramos que además estableciera criterios muy claros de cómo tienen que investigarse los casos de asesinatos de mujeres. Cuando hablan de alerta de género, ¿qué es eso, Gerardo? Bueno, esta es es un instrumento que se tiene en la ley y que obliga a la autoridad a que, una vez advertido precisamente que tenemos una serie de agresiones sistemáticas en contra de mujeres, la autoridad está obligada a llevar a cabo una serie de mecanismos, de medidas más que de reacción, de prevención, pero obligada a llevar a cabo. No, ya no lo dejan a que si quieren investigar, a que si quieres implementar operativos, no. Necesariamente tienes que llevar a cabo los operativos necesarios de entrada, informativos, de entrada informar a la sociedad qué está pasando y cuál es el mecanismo que tienes que llevar a consecuencia, qué es lo que tienes que hacer para solicitar apoyo, ¿verdad? Y generar los canales de denuncia necesarios para llevar a cabo las investigaciones, pero implementar una serie de operativos tendientes a prevenir, a investigar y a sancionar precisamente de una forma adecuada el problema que se está enfrentando. Pero aquí lo trascendente de emitir una alerta de género es que se reconoce un problema, y eso es algo que la autoridad se niega mucho a hacer. La autoridad se niega a reconocer un problema. Por eso es que, en forma acertada, dice la doctora, desde el 2004 nosotros teníamos, y ya reflejado en cifras, no quiere decir que ahí haya empezado, en realidad esto ha sido toda la vida, pero ahí objetivamente te dicen con números, aquí tenemos en este año tantos homicidios, pero ¿qué hace la autoridad? Voltea a ver para otro lado, como que esto no está pasando. Entonces, como que esto no existe, y como si yo no lo menciono, ya no existiera, y no pasa, y eso no debe ser. Ahorita que la doctora comenta precisamente esta resolución de la Corte, se me vino a la mente algo ocurrido en Jalisco, que fue prácticamente el que pudo haber sido el primer caso que se investigara como feminicidio y que no se hizo, porque no se tenía el protocolo. ¿Se acuerdan del caso de una académica de la Universidad de Guadalajara, que también es su esposo? La profesora Imelda, efectivamente, sí. A esta profesora, su marido, que todavía era su marido,
están separados, como sucede en muchas situaciones, muchas ocasiones, pero él la sigue controlando, o sea, la sigue controlando, porque no vayas a tener alguna relación por ahí y demás, aunque ya en realidad sentimentalmente ya no eran pareja, y él se pone de acuerdo con unas personas para que la priven de la vida, o sea, fingen un robo, fingen que llegaron a ser víctimas en ese momento de un robo con violencia, pero a él le dan 2 cachetadas y ella se la llevan, la violan y la matan. Y finalmente se puede acreditar que él es el que orquesta todo esto. Ya estaba vigente en ese momento la reforma, el tipo penal de feminicidio ya existía, pero la Procuraduría, en ese entonces todavía Procuraduría, dice es que no tengo los protocolos de investigación. O sea, ¿cómo voy a investigar eso si todavía no sé cómo se investiga un feminicidio? Pero ya estaba el tipo penal, ya existía, claro, desde luego, y está perfectamente delimitado. Exactamente, los elementos del tipo penal quedaban a la perfección acreditados. Ahí sí, por supuesto, nosotras le exigimos en ese momento al procurador, a Tomás Coronado, sí, que ese caso se consignara como feminicidio. Para nosotras es el primer feminicidio en el Estado. Aún no se ha sentenciado, nosotras seguimos coadyuvando en el proceso. Y el caso está todavía sin sentencia, todavía está en un proceso en donde se consignó como parricidio. Entonces, esa es una manera de invisibilizar la problemática. Por eso nos dicen, no, es que en el Estado no hay feminicidios. Pues no, los están consignando por otros tipos penales. Claro, así es. Bien, a ver, Gerardo, Melina y Lupe, les voy a compartir, escojo de lo que está llegando del auditorio un caso. Dice, yo soy José Luis. Quiero hacer una pregunta a la mesa de este programa hoy. En función de conocimiento general, dice, si una mujer asesina a un hombre con todas las agravantes de la ley, ¿el castigo es igual al del caso contrario? ¿Va a haber abogado? Muy bien. Bueno, en este caso, desde luego, no tenemos la figura típica así de homicidio. No existe. Existe homicidio, existe parricidio. Entonces habrá que ver. Mató con todas las agravantes de la ley, lo torturó al varón y finalmente terminó privándolo de la vida. Bueno, tendríamos un homicidio calificado con una pena aplicable de 20 a 40 años de prisión. Ahora, se trata de su pareja, se trata de su cónyuge o su concubino, entonces hablaríamos de un parricidio, y esa pena tiene una pena aplicable de 25 a 45 años de prisión. Pero aquí lo que no debemos perder de vista es que estamos hablando de un homicidio por intereses, por intenciones, por móviles diferentes a lo que es precisamente la cuestión del desprecio al género. No se trata de eso, y aquí es lo que de alguna manera viene a caracterizar el tipo penal, perdón. Bien, bueno, miren, este tema se presta para muchísimas cosas. La verdad es que está participando el auditorio muy bien a través del chat, pero le voy a rogar que hagamos una pausa para llegar a conclusiones. Ese es el problema. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer como sociedad? ¿Qué nos toca hacer para combatir no solamente el problema, sino tratar de solucionarlo? Vamos haciendo una pausa y les recuerdo que Arana Zona 3, es @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes, y los teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Y luego el de, tenemos 3318-80-7641. Pausa.